Zaragoza, 25 ya de enero de 2026. Estamos realizando una breve reflexión sobre si Europa debe aumentar el gasto militar, aunque suponga una merma, una reducción en otras partidas relevantes como pueda ser educación, sanidad o la que sea, cualquier otra partida. Todas son importantes. Si esta pregunta me la hubiesen hecho en diciembre de 2025, a lo mejor espontáneamente hubiese dicho de que no hay que aumentar el gasto militar. Pero si esta pregunta me la realizan en enero de 2026, dado los últimos cambios que algunos se apresuran a calificar como el fin del orden liberal, no pensaba yo que el orden liberal podía caer simplemente porque un presidente de Estados Unidos secuestrase a otro presidente, en este caso de Venezuela, pero evidentemente las cosas están cambiando porque el presidente Trump ha pasado de decir payasadas a unas cosas que dice que va a hacer, pues una minoría de ellas va y hasta las hace. Bueno, como todos los problemas se pueden enfocar de más de una manera, evidentemente Europa tiene peso en el mundo, no es que no tenga peso en el mundo, no vas a caer una postura catastrofista, pesimista sobre Europa, de que no tiene ningún peso en el mundo, la situación no es tan alarmante todavía, pero ese peso que tiene Europa podría ser muchísimo mayor si tuviese mayor fuerza militar. Y eso es una lección de la historia. Así pues, si todos los países europeos aumentásemos el esfuerzo por incrementar nuestro gasto militar, seríamos un espacio realmente mucho más potente y entonces con mayor capacidad de decisión en los grandes problemas geopolíticos del mundo. A todo esto podemos incluso bajar a un nivel local. Recordemos al alcalde de Cádiz, creo que de 2015 en adelante, Kichi, que siendo el pacifista se tuvo que comer su pacifismo o dejarlo a un lado porque tenía un problema grave de paro en su ciudad, Cádiz. Se ofreció la posibilidad de que los astilleros de Cádiz construyesen buques de guerra y dijo, construyamos buques de guerra porque prefiero un gaditano trabajando en buques de guerra que un gaditano en paro. No podemos olvidarnos que España es productora y exportadora, vendedora de armas. Queremos decir que la militar también es una industria y como las industrias que funcionan, generan dinero, proporcionan puestos de trabajo y con eso ciertas personas pueden tener su estilo de vida y genera riqueza en el país que produce, exporta y vende armas. Asimismo, Francia, Reino Unido, Alemania son países europeos y son grandes exportadores de armas. Hay una potente industria armamentística europea que proporciona trabajo, pues mucho más beneficios laborales de enriquecimiento personal del espacio europeo si todavía incrementamos más la faceta productora, la faceta de gastar dinero en armamento. Pero claro, también podríamos pensar todo esto y repetimos de forma esquemática de otra manera. ¿Cuál? Pues mirando, recordando la historia. Antes hemos apelado a la historia, volvemos a apelar a la historia. La Gran Guerra, posteriormente llamada Primera Guerra Mundial porque no eran adivinos, en aquel momento no sabían que iba a haber una segunda. Años antes, décadas antes incluso de la Gran Guerra, pues ciertos países europeos cada vez se fueron armándose más. Y cuando ya estaban realmente bien armados, pues emplearon dichas armas en una gran guerra.
Hubiese habido esa gran guerra si no se hubiesen armado tanto, y no podemos olvidarnos que una repercusión de esa gran guerra fue la Revolución Rusa, el movimiento soviético. La primera vez en la historia que literalmente los de abajo dieron la vuelta a la tortilla a la situación y se pusieron arriba, que no fue la Revolución Francesa, que eso fue una gran revolución burguesa. Volviendo también a temas de la historia, podemos pensar lo siguiente. Gastemos más dinero, aumentemos el gasto militar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Porque si se tratase solamente de aumentar una vez el gasto militar, podríamos hablarlo, podríamos discutirlo. Pero ¿cuántas veces? Porque si se sube, se asciende, se incrementa el gasto militar, porque hay una supuesta amenaza posible, imaginaria, real, y ante dicha amenaza, para tener más fuerza, pues aumentamos el gasto militar para tener más poderío, pues entonces, ¿qué pasa si ese supuesto espacio contrario, si esa amenaza, si ese espacio rival también sube el gasto militar? Entonces, si nos igualamos, ya no tenemos superioridad sobre dicho espacio militar rival o susceptiblemente enemigo. Dicho enemigo también subirá. Entonces, subimos gasto militar, subimos gasto militar, subimos gasto militar, subimos gasto militar. Y esto ya pasó. Esto se llama Guerra Fría, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues en el gallinero quedaron dos gallos, la Unión Soviética, Estados Unidos, y ambos dos empezaron una carrera armamentística, subida a gasto militar, subida a gasto militar, subida a gasto militar. Estados Unidos aumentó su flota de portaaviones, su aviación, la Unión Soviética, sus carros de combate, ambos dos, sus armas nucleares, y esto es como una partida de póker, cuando los dos van aumentando la apuesta, más gasto, más gasto, más gasto, más gasto, más gasto, más gasto militar, que lo de la carrera espacial, indirectamente también fue, la carrera espacial también fue una carrera militar encubierta, porque quien controlase en el futuro el espacio iba a controlar en su presente, futuro, la Tierra. Pues, ¿qué pasa al final? Si dos van subiendo, 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 es que uno de los dos se arruina. En este caso fue la Unión Soviética, podría haber sido Estados Unidos, pero uno de los dos se arruina. Pues, ¿esto es lo que queremos? ¿Que aumente el gasto militar en Europa para que nuestros susceptibles enemigos empiecen también a subir, a subir, a subir una escala y se puedan arruinar ese susceptible enemigo o nos podamos arruinar nosotros? Pero el caso es que quien usa armas las hace por aburrimiento, por deporte o como puesta en práctica de ciertas ideas. Detrás de la compra, de la producción, de la exportación, de la importación, del uso, del amontonamiento de armas, hay al menos una idea. Hay ciertas ideas. Pues bien, una manera de combatir con eso es armamentísticamente y otra con el arma metafórica de la palabra. Si detrás de la acumulación de armas hay ideas, luchemos contra esas ideas, porque nos negamos a pensar que la fuerza bruta, aunque sea ampliada tecnológicamente, sea el eje de actuación de esta especie humana, que ha conseguido llegar a donde está, aparte de ciertos egoísmos varios, aparte de excesos de crueldad, aparte de millones de siglos derramando sangre, también hemos llegado aquí por la cooperación. Somos un animal cooperativo. Entonces nos negamos a pensar que la fuerza bruta, aunque sea tecnológica, sea el eje de la humanidad. Sea este eje la palabra argumentada, expresada elocuentemente, transmitida con eficacia, el discurso potente.
siempre habrá que nos diga una arma nuclear vence a 1000 discursos. Y siempre habrá quien piense que un discurso bien dicho en el momento preciso puede solventar el peligro de 1000 armas nucleares. Pensemos, pues. Además, cabe remarcar una cosa, y esto va para los que consideran que subir el gasto militar pues es una manera de aumentar la relevancia geopolítica de Europa en el mundo. No hace falta aumentar el gasto militar para conseguir dicho aumento de la relevancia geopolítica de Europa en el mundo, porque se puede conseguir de otra manera. ¿De qué otra manera? Pues en vez de aumentar el gasto militar de 27 ejércitos, de 27 países de la Unión Europea, pues otra manera es la siguiente: mantener dichos 27 gastos militares de esos 27 países, pero enfocados hacia un único ejército, hacia el ejército europeo. Si los 27 ejércitos europeos se convierten en un único ejército, evidentemente esta medida lleva emparejada un aumento de la coordinación, o realmente una existencia de la coordinación europea, militarmente y estratégicamente, pues entonces tendría con la misma capacidad militar mayor eficacia militar y por lo tanto mayor peso en el mundo. Y repetimos que siendo conscientes de ser susceptibles de recibir comentarios de cuán ingenuo es usted o ha caído en la ingenuidad, su pensamiento evidentemente lo tenemos clarísimo, que ofrecer cierta resistencia a la dialéctica de imperios, al hecho más que existente geopolítico de que quien tiene más fuerza es el Estado más potente, más decisorio, pero es que la historia también nos enseña que no hay ni un solo imperio en la humanidad, y mientras fue imperio, fue más potente que el resto de estados, que haya sido eterno. Todos los imperios han caído y todos los futuros imperios caerán. Por eso no nos limitamos, no nos resistimos a pensar que a las ideas que hay detrás de las armas no se las supera, no se las combate con más armas y mejores armas, sino con mejores ideas. Presumiblemente será con ideas más persuasivas, pero ya puestos a superar las ideas que hay detrás de las armas, no lo hagamos con armas más potentes, sino con ideas más potentes. A veces serán solamente ideas más persuasivas, no nos contentemos, decimos, con mayor persuasión, sino al menos aspiremos a alcanzar, transmitir argumentaciones persuasivas realmente potentes. Por no olvidarnos de un detalle: a mayor gasto militar, mayor emisión de gases de efecto invernadero, es decir, a mayor industria militar, mayor contaminación. Y no tenemos el planeta tan sumamente limpio como para aumentar todavía más la contaminación. Esto sería un peculiar modo de aceleracionismo. Tampoco podemos olvidarnos que una manera hermenéutica de interpretar la geopolítica es la dialéctica de imperios y la dialéctica de estados. Estados hay muchos. ¿Todos están en dialéctica? Podríamos pensar si están en simple o qué. ¿Cada estado se relaciona con todos los estados en un holismo completo? ¿O cada estado es autárquico y entonces no tiene relación con ninguno? Si no tiene relación con ninguno, pues ¿estás libre de que te invadan? Si tienes relación con todos, ¿también estás libre de que te invadan? El caso es que en una dialéctica de imperios no todo el mundo es imperio. Entonces, en una dialéctica de imperios, esos estados realmente imperiales, ellos sí que tendrían la necesidad de aumentar el gasto militar para estar por encima
de sus imperios vecinos potencialmente rivales. Pero esos estados no imperiales, esos estados que más bien serían colonias a las claras o encubiertas de algún respectivo imperio, pues dichos estados, microestados, colonias encubiertas, colonias en realidad, también deberían gastar militarmente o podrían relajarse en el sentido de dejar bajo el paraguas del imperio de turno que ya les protegerá militarmente, como una nueva relación feudal que el dueño del castillo, el señor feudal, sería el imperio de turno y los estados semisoberanos seríamos los vasallos. En el fondo esto tiene relación con el célebre discurso de las letras y las armas de Cervantes en el Quijote, en el que Quijote hace una apología de la superioridad de las armas, del hombre de armas, del soldado, sobre las letras, sobre el hombre de letras, sobre el intelectual, el literato, el humanista, pero muchos han malinterpretado el discurso de las armas y las letras, incluso desde Oviedo lo han malinterpretado, porque dicha apología cervantina quijotesca de las armas sobre las letras no está disparada, está escrita, es un discurso escrito, es un acto lingüístico, es el resultado de un hombre de letras, Cervantes, sí, que tuvo una añoranza, un pasado soldadesco, pasado, lo escribió un Cervantes literato. O sea, ¿qué quería decir exactamente el irónico de Cervantes? O mucha gente se ha dejado atrapar bajo la astucia argumentativa, discursiva de Cervantes. Pensemos, pues. ¿Y cuánto tiempo nos queda?